Bien, entonces me gustaría revisar con ustedes estos elementos del contexto y evaluar en qué medida impactan o no en las decisiones que tiene el escritor sobre la construcción de esta obra. Pero, ¿cómo se reconoce Ribeiro en sus memorias? La tentación del fracaso se reconoce como un tipo escéptico, es decir, alguien que no confía en la, digamos, no confía en, no tiene confianza en lo que resulta verdadero para otros, ¿no? En esta época de Guerra Fría, ¿no? Era común que que el mundo se dividiera entre Oriente y Occidente, ¿no? Dirigido por las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Había también posiciones ideológicas, ¿no? A favor del capitalismo, la democracia liberal y también, por supuesto, del socialismo, del comunismo, etc. Entonces, Ribeiro parece ajeno a este debate, ¿no? Es apolítico, no forma parte de esta discusión. Para él estas discusiones son bizantinas, no llevan a ninguna parte. Y por supuesto también reconocemos en él una mirada un poco frustrante de la realidad, ¿no? Dice él que del tono de la clase media que él conoció en Lima, ¿no? Él se reconoce como un burgués, es decir, no era un tipo de pueblo, él tiene otro tipo de comportamiento, otro tipo de gustos. Recuerden que él se hace universitario a los 16 años, estudia leyes en la Católica, o sea, derecho, ¿no? O sea, no tiene una vida con dificultades, ya no con las comodidades que tenía antes por su familia, ¿no? Tiene, digamos, familiares que han sido parte del gobierno, pero vive más o menos acomodado en Lima, ¿no? Esta situación cambia cuando viaja a Europa y ahí se convierte en un marginal semejante a los que retrata en sus cuentos, ¿no? Y debajo dice, bueno, toda obra literaria es política, aun cuando no se lo proponga el autor, claro está. Y hay una visión del mundo expresada y dice, pero no debe la obra literaria ser un instrumento de difusión de ideologías, porque en ese momento la obra fracasa, ¿no? Y es cierto, las obras que lo han intentado son obras realmente que no tienen mérito, no tienen reconocimiento, ¿no? Otro elemento del contexto clave en Ribeiro es el contexto histórico, ¿no? Ribeiro asiste a este periodo denominado el Ochenio de Odría, digamos, un presidente autoritario que le da golpe de Estado a Bustamante y Rivero. Y hay un aspecto de esta realidad que hay que destacar, es el momento en el que nacen las barriadas alrededor de Lima, ¿no? Y la aparición de las barriadas, vamos a ver luego un mapa, implica cambios, ¿no? No solamente en el desarrollo de la ciudad, porque mucha gente se dedica obviamente a actividades no intelectuales, sino a ser obreros, generalmente, o emplearse para el servicio doméstico, cambian un poco la fisonomía del limeño, ¿no? Gracias a la llegada de los migrantes. ¿Y por qué migran? Bueno, porque Lima se convierte, siendo el Perú un país centralista, en un lugar en donde, digamos, todos los ciudadanos del Perú tienen la ilusión de progreso, ¿no? Ese es otro tópico de la obra de Ribeiro, ¿no? El tópico de la ilusión y la realidad, es decir, todos los personajes construyen una ilusión que a partir de esta frustración termina convirtiéndose en realidad en un primer contacto ¿no? con la realidad. Y bueno, ya en el contexto internacional o el contexto ideológico, ¿no? Vemos luego de la Segunda Guerra Mundial cierto pesimismo en las ideas y el surgimiento del existencialismo sartreano, que propone en esencia que el ser humano es arrojado al mundo, que no existe una esencia previa a la existencia y que el ser humano debe vivir con responsabilidad el tiempo que le tocó vivir, ¿no? Muchos escritores, aunque no lo asume, pero incluyendo a Ribeiro, asumen esa tarea, ¿no? De asumir la tarea de construir una nueva sociedad desde su posición como intelectuales, ¿no? A favor de causas como por ejemplo esta que es la Revolución Cubana, que incita, ¿no? Digamos, a la aprobación de muchísimos intelectuales en el mundo en el año 59, mucho después de la publicación de Gallinazos sin plumas, ¿no?
Y tenemos aquí un mapa de la geografía de Lima, ¿no? La geografía también juega, ¿no? ¿Por qué escribe sobre Lima? Bueno, Ribeiro nació en, Ribeiro nació en Lima, vivió en Lima, buena parte, pero no solamente Lima, París, Berlín, por eso les decía, París de algún modo está retratado en este cuento,